El océano cubre más del 70% de nuestro planeta, pero lo más inquietante es que sabemos más sobre la superficie de Marte que sobre el fondo del mar. Y cuando los exploradores descienden a las profundidades, a veces encuentran cosas que parecen sacadas de otro planeta, desde criaturas que brillan en la oscuridad hasta animales que parecen monstruos marinos. Estas son algunas de las cosas más extrañas que han sido encontradas en lo profundo del océano. Frente a las costas de Grecia, los arqueólogos encontraron algo sorprendente: una ciudad completa oculta bajo el agua. Se trata de Pavlo Petri, una antigua ciudad de más de 5000 años. En el fondo del mar todavía se pueden ver calles, casas e incluso tumbas. Y lo más increíble es que esta ciudad existía mucho antes que muchas de las civilizaciones famosas de la historia. En las profundidades del océano vive un animal tan extraño que parece completamente invisible. Se trata del pez transparente. Cuerpo es tan claro que literalmente puedes ver sus órganos internos. Esta extraña adaptación le permite esconderse de los depredadores en uno de los lugares más oscuros del planeta. En 1992, un barco cargado con juguetes cruzaba el Océano Pacífico, pero durante una tormenta, un contenedor cayó al mar. Dentro había algo inesperado: 28,000 patitos de goma. Durante años, estos juguetes comenzaron a aparecer en playas de todo el mundo. Algunos incluso viajaron hasta el Ártico. Y gracias a ellos, los científicos pudieron estudiar las corrientes del océano. En 1985, unos exploradores submarinos hicieron un descubrimiento muy extraño. En el fondo del océano había locomotoras. Sí, trenes completos del siglo XIX. Durante más de 100 años nadie supo cómo habían llegado allí. Hasta hoy, sigue siendo uno de los misterios más curiosos del océano. Este tiburón parece sacado de una película de terror. Se trata del tiburón duende. Tiene un hocico extremadamente largo y una mandíbula que puede salir disparada hacia adelante. Cuando detecta una presa, su mandíbula se lanza en una fracción de segundo para atraparla. Y aunque parece una criatura prehistórica, este tiburón sigue viviendo en las profundidades del océano. En el Golfo de México, los científicos encontraron algo que parece imposible: un lago, pero no un lago normal, un lago dentro del océano. Este extraño lugar está lleno de agua mucho más salada. Tan salada que los animales que caen allí no pueden sobrevivir. Por eso muchos científicos lo llaman el lago de la muerte del océano. Puede sonar imposible, pero existe un animal que técnicamente puede vivir para siempre. Se trata de la medusa inmortal. Cuando envejece o sufre daño, puede revertir su cuerpo a su etapa juvenil. Es decir, puede comenzar su vida una y otra vez. Por eso algunos científicos creen que podría ser la única criatura del planeta capaz de evitar la muerte natural. Este animal fue votado como el más feo del mundo. Es el famoso pez gota. Fuera del agua parece una masa gelatinosa con cara triste, pero en realidad su cuerpo está diseñado para soportar la enorme presión de las profundidades del océano. En su ambiente natural, ni siquiera se ve tan extraño. En 1857, un barco llamado SS Central America se hundió en el Océano Atlántico. Durante más de 100 años, nadie supo dónde estaba, hasta que en 1988, los exploradores lo encontraron. En su interior había toneladas de oro, un tesoro valorado en más de 100 millones de dólares, uno de los hallazgos más valiosos en la historia del océano. Cerca de Japón, los buzos descubrieron una enorme estructura bajo el agua. Tiene forma de pirámide, escaleras gigantes, terrazas y paredes rectas. Algunos científicos creen que podría ser una ciudad antigua, pero otros dicen que solo es una formación natural. Y, hasta hoy, nadie sabe con certeza quién tiene razón. A primera vista parece una serpiente gigante, pero en realidad es un pez llamado anguila lobo. Tiene dientes enormes y una apariencia bastante aterradora. Sin embargo, no suele atacar a los humanos. De hecho, se alimenta principalmente de erizos y crustáceos. En distintas partes del océano, los exploradores han encontrado aviones completos de la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos están sorprendentemente bien conservados. El agua fría y la falta de oxígeno los protegieron durante décadas. Es como si el tiempo se hubiera detenido en el fondo del mar. En las profundidades del océano, la oscuridad es total, pero algunos animales han aprendido a producir su propia luz. Uno de ellos es el pez dragón negro. Este depredador puede emitir una luz roja muy extraña. Y lo más increíble
es que la mayoría de las criaturas del océano ni siquiera pueden ver ese color. Durante siglos, los marineros contaban historias sobre monstruos marinos gigantes. Muchos pensaban que solo eran leyendas, pero en el año 2004, los científicos lograron grabar por primera vez a un calamar gigante en su hábitat natural. Algunos de estos animales pueden medir más de 10 metros. Eso es casi del tamaño de un autobús. En 1977, unos pescadores japoneses capturaron una criatura muy extraña. Tenía un cuello largo, aletas grandes y una apariencia muy parecida a los reptiles prehistóricos. Muchos pensaron que era un plesiosaurio, un animal que se creía extinto hace millones de años. Pero después los científicos concluyeron que probablemente era el cuerpo de un tiburón descompuesto, aunque el misterio todavía genera debate. Durante varias exploraciones submarinas, los buzos han encontrado algo bastante inesperado. ¡Autos! Sí, vehículos completos descansando en el fondo del mar. Algunos fueron arrojados allí intencionalmente, otros terminaron en el océano tras accidentes. Pero ver un automóvil cubierto de corales en las profundidades sigue siendo una escena bastante surrealista. En la oscuridad del océano profundo existe un depredador muy peculiar, el pez pescador. En su cabeza tiene una pequeña luz brillante. La usa como si fuera una trampa. Cuando una presa se acerca curiosa, el pez abre su enorme boca y la atrapa en segundos. Este animal es tan largo que muchas personas creen que es un monstruo marino. Se trata del pez remo gigante. Puede medir más de 10 metros de largo. Durante siglos los marineros lo confundieron con serpientes marinas, y aunque rara vez se ve cerca de la superficie, cada vez que aparece, deja a todos sorprendidos. En el fondo de algunos océanos, los buzos han encontrado algo bastante inesperado: estatuas gigantes. Algunas fueron colocadas allí intencionalmente como parte de museos submarinos. Pero, con el paso del tiempo, los corales y la vida marina comenzaron a cubrirlas. Hoy, muchas de estas estatuas parecen antiguas reliquias de una civilización perdida, aunque en realidad fueron creadas por artistas modernos. En una exploración submarina, unos buzos encontraron una enorme jaula de metal en el fondo del mar. Era una jaula para observar tiburones. Probablemente pertenecía a un equipo de investigación o a un documental, pero algo salió mal. La jaula terminó hundida en el océano y hoy descansa en silencio rodeada de peces y corales. En varias partes del océano, los arqueólogos submarinos han encontrado anclas gigantes. Algunas tienen más de 1000 años. Pertenecían a antiguos barcos de comercio y exploración. Estas anclas son una prueba silenciosa de las rutas marítimas que existían mucho antes de la tecnología moderna. En diferentes naufragios alrededor del mundo, los exploradores han encontrado monedas antiguas cubiertas de coral. Algunas pertenecen a imperios que ya no existen. Otras fueron transportadas en barcos comerciales hace cientos de años. Cada moneda encontrada cuenta una pequeña parte de la historia de los viajes a través del océano. En lo profundo del océano, los exploradores han encontrado barcos hundidos que parecen congelados en el tiempo. Uno de los más sorprendentes fue descubierto a más de 2000 metros de profundidad. El barco llevaba décadas descansando en silencio en el fondo del mar. Pero lo más inquietante es que muchas de sus estructuras seguían casi intactas. La oscuridad, el frío extremo y la falta de oxígeno habían preservado el naufragio durante generaciones. Hoy, estos barcos hundidos son como cápsulas del tiempo que nos muestran cómo era la vida de los marineros hace cientos de años. En el fondo del océano, los buzos encontraron algo muy extraño: un enorme círculo perfectamente dibujado en la arena. Durante años, nadie supo qué criatura lo había creado, hasta que finalmente los científicos descubrieron al responsable: un pequeño pez globo. Este pez pasa días enteros dibujando figuras geométricas perfectas en el fondo del mar. ¿La razón? Impresionar a una hembra para poder reproducirse. Un ejemplo sorprendente de cómo incluso las criaturas más pequeñas pueden crear verdaderas obras de arte en el océano. El océano sigue siendo uno de los lugares más misteriosos de nuestro planeta. Y si estas criaturas te parecen increíbles, imagina todo lo que aún permanece oculto. ¿Cuál de estos animales te sorprendió más? Escríbelo en los comentarios. Voy a estar respondiendo a todos. Y si te gusta descubrir lo desconocido, sígueme para más misterios.